Ok, entonces vamos a continuar con el siguiente tema del curso, que es el tema de espacios vectoriales. Vamos a ver que mucho de lo que vamos a hacer en este capítulo de espacios vectoriales, de nuevo, utiliza de fondo muchas de las ideas de los capítulos anteriores. En particular, el capítulo de sistemas de ecuaciones lineales, vamos a ver que mucha de la información, digo mucha, pero casi que toda la información que queremos estudiar acerca de estos objetos nuevos, espacios vectoriales, pues la podemos traducir, ¿verdad? La podemos entender mediante un sistema de ecuaciones lineales. Entonces va a ser muy importante aplicar las técnicas que estudiamos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? La reducción gaussiana. También vamos a ver que los espacios vectoriales, los espacios o los conjuntos que estudiamos recientemente, ¿verdad? Los espacios Rn, van a formar parte también muy importante de este estudio, dado que vamos a entender básicamente, entre comillas, todos los espacios vectoriales están íntimamente relacionados con Rn, ¿verdad? Aún si no es el espacio Rn, pues vamos a entenderlos muy bien mediante la abstracción a un espacio Rn. Entonces, vamos a iniciar, voy a compartirles la pizarra. Pues no es lo que... Esta. ¿Qué se me hizo? Denme un segundo porque se me perdió el documento que les iba. El documento está en limpio, está acá. Ok. Ok, listo. Este el camino. Ok, entonces vamos a estudiar lo que se conoce como espacios vectoriales. Okay. Ok, entonces la idea general de los espacios vectoriales se podría decir a grandes rasgos que es aquella de generalizar el objeto que acabamos de estudiar, ¿verdad? Generalizar la estructura algebraica, pero no solamente algebraica, sino también geométrica de Rn, ¿verdad? Nosotros acabamos de estudiar este conjunto, vimos que tenemos ciertas nociones geométricas, aparte de las nociones algebraicas que nos daba las operaciones de suma y de producto escalar. Entonces quisiéramos estudiar otros objetos, ¿verdad? Otros objetos similares, ¿verdad? Objetos similares a este espacio que, bueno, digamos que lo entendemos, ¿verdad? Inclusive para dimensión pequeña hasta lo podemos dibujar. Entonces, la idea general detrás del estudio de los espacios vectoriales es estudiar otros objetos que tienen similitudes desde el punto de vista algebraico y desde el punto de vista geométrico con un conjunto, digamos, que ya entendemos, ¿verdad? Que entendemos y que, bueno, inclusive podemos hasta dibujar sus elementos, ¿verdad? Podemos representarlos gráficamente y, bueno, eso nos abrió, ¿verdad? La puerta a consideraciones ya geométricas, ¿verdad? Distancias, ángulos, perpendicularidad, bueno, todo eso que acabamos de cubrir en el tema de geometría. Entonces, lo que queremos es estudiar otros objetos que sean similares al espacio o al conjunto de n tuplas, ¿verdad? ¿Y en qué sentido? Bueno, en el sentido, de nuevo, de la estructura algebraica y la geométrica. ¿Qué es lo que me daba esa estructura algebraica al conjunto de n tuplas, ¿verdad? La estructura algebraica, de Rn nos lo daban dos operaciones que teníamos entre sus elementos, ¿verdad? Sus elementos no eran simplemente objetos, no eran simplemente listas de n números reales, sino que esas listas las podíamos manipular, ¿verdad? Podemos sumarlas. Entonces, tenemos una operación de suma que le daba cierta estructura y una operación de multiplicación, que voy a poner aquí multiplicación por números reales. Si nosotros teníamos una lista
una tripleta de números, pues tenía sentido decir que es el doble de una lista, ¿verdad? ¿Qué significaba? Pues multiplicar por el número 2 todos los elementos de esa lista. Si yo tenía una lista de 5 números, un elemento de R5, pues tiene sentido multiplicar ese elemento por el número pi. ¿Qué significa una 5 tupla multiplicada por pi? Bueno, multiplicar posición por posición, ¿verdad? Entrada por entrada, elemento por elemento, por el número pi. Entonces teníamos estas dos operaciones algebraicas, ¿verdad? Una de multiplicación, suma de elementos, y otra que me permitía multiplicar un elemento por una constante, ¿verdad? Me permitía digamos, duplicarla o triplicarla, partirlo a la mitad. Ese tipo de cosas es lo que me daba esa estructura algebraica en el espacio, en el conjunto de n tuplas. Bueno, vimos que al menos para dimensión pequeña, ¿verdad? Para R2 y para R3, también estas operaciones, estas reglas de formación de elementos, tienen una interpretación geométrica, ¿verdad? Sumar dos elementos de R3, pues se puede interpretar geométricamente como esta concatenación de flechas, ¿verdad? Poner una donde termina la otra y llegar al punto final. Multiplicar también tiene interpretación geométrica, ¿verdad? Si usted quiere duplicar, ¿verdad? Multiplicar por 2 un elemento de R3, pues eso equivale a caminar el doble de la distancia y ver dónde fue que llegó. Entonces, todas estas operaciones algebraicas le dimos también un sabor geométrico. Pero esta es la estructura, ¿verdad? Esta es la estructura que le daba esas propiedades que estudiamos en el capítulo anterior. Entonces, lo que queremos es estudiar otros conjuntos, no tienen por qué ser n tuplas, que también tengan este tipo de estructura, es decir, tengan una operación de suma, una regla que me permita sumar dos elementos, y una regla, una operación que me permita multiplicar por 2, multiplicar por 3, dividir entre 5, un elemento. Entonces, ese es el tipo de estructura que queremos rescatar, ¿verdad? Abstraer y estudiarlo en otros contextos, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que vamos a llamar un espacio vectorial. Entonces, empecemos por dar una definición que nos permita saber qué es lo que estamos intentando abstraer. Entonces, un espacio vectorial ¿qué es? Bueno, va a ser un conjunto, es un conjunto. Un conjunto no es nada más que algo que tiene elementos, ¿verdad? Es un conjunto, usualmente en este contexto le llamamos a ese conjunto V, la letra V pues, nos hace un poco referencia a la palabra vectorial. Entonces, es un conjunto V, pero además ese conjunto, ¿verdad? Sus elementos los vamos a poder operar. ¿En qué sentido? Los vamos a poder sumar y los vamos a poder multiplicar por constantes, ¿verdad? Entonces, es un conjunto tal que posee dos operaciones. Operaciones algebraicas, ¿verdad? Que sí, se asemejan a lo que entendemos nosotros por una suma y por un producto. Entonces, de hecho, le llamamos suma y producto, ¿verdad? No vamos a empezar a inventarle nombres si al final de cuentas lo que estamos intentando rescatar es esa estructura de suma. Entonces, tienes dos operaciones. Una, ¿verdad? La vamos a seguir notando con el símbolo de más, con el símbolo de la suma, y otra operación que igual la denotamos con el símbolo de por, ¿verdad? El punto de producto, ¿verdad? Que es un producto por constantes, ¿verdad? Por elementos de los números reales. Entonces, aquí tal vez antes de ver qué es lo que le vamos a pedir a estas operaciones, tal vez entendamos en el caso que ya sabemos, ¿verdad? El caso base que queremos tratar de extender. Cuando yo digo que tengo una operación de suma, pues, ¿verdad? Aplicado al conjunto de n tuplas, ¿verdad? Yo digo, bueno, agarro una tripleta, digamos 1, 2, 3, yo se la sumo a otra tripleta, ¿verdad? 1, 5, 8, ¿verdad? Esto me da un nuevo elemento. ¿Cuál? Bueno, en este caso sería elemento 2, 7, 11. Entonces, tenemos una operación que le vamos a llamar la suma, que va a satisfacer algo parecido a esto, ¿verdad? Usted agarra un elemento de su conjunto, agarra otro elemento de su conjunto, los opera, ¿verdad? Realiza la operación, sea como se llame, en este caso la suma, y le genera otro elemento de ese conjunto, ¿verdad? Cuando usted suma dos números reales, obtiene otro número real. Entonces, va a ser una operación que toma dos elementos de ese conjunto y le genera otro elemento.
¿verdad? La multiplicación es un poco distinta, ¿verdad? Porque usted lo que agarra es, por ejemplo, la tripleta 1, 2, 3 y la multiplica por una constante. Entonces, no está agarrando dos n-tuplas, ni tampoco está agarrando dos números reales, sino objetos un poco distintos, ¿verdad? Uno es un elemento de ese conjunto que usted está considerando, y el múltiplo es un elemento de los números reales. Bueno, y cuando usted multiplica, esto le da otro número, otra tripleta, ¿verdad? La tripleta en este caso, pi, 2pi y 3pi, así, ¿verdad? Entonces, tenemos estas dos operaciones de formación, ¿verdad? Dos reglas que me permiten agarrar elementos y convertirlos en otros, ¿verdad? La suma agarra dos elementos de ese conjunto y lo transforma en un tercero. La multiplicación por escalar, ¿verdad? Multiplicación por un elemento, un número real, agarra su elemento del conjunto y lo multiplica por una constante. Eso le genera otro elemento de ese mismo conjunto. Entonces, eso para que veamos la diferencia entre que las operaciones que estamos estudiando, hay una toma dos elementos del mismo conjunto y la otra operación agarra un elemento de ese conjunto y una constante, por decirlo así. ¿Está bien? Entonces, un espacio vectorial, ¿qué es? Es un conjunto, que vamos a llamar usualmente V, que tiene dos operaciones que se comportan como la suma y el producto escalar en Rn, ¿verdad? Entonces, que cumplen ciertas propiedades. Entonces, voy a enumerar las propiedades que debería de cumplir esta operación y esta operación. La operación de suma, la regla de cómo se suman dos elementos, pues tiene que cumplir las mismas propiedades, son 4, que cumple la suma de números, de n tuplas. ¿Cuáles son? Muy importante que sea conmutativa. Eso ¿qué significa? ¿Qué significa que la operación sea conmutativa? Pues si yo tengo dos elementos, hay dos formas de realizar la operación entre ellos. Lo que uno diría A más B tiene que ser B más A. Entonces, si yo tengo dos elementos y los quiero sumar, quiero realizar la operación, pues a priori el orden en que yo los combino, pues me podría afectar la suma, el resultado. Entonces, la primera regla que tiene que cumplir la operación de suma es que realmente sea una suma, ¿verdad? Que el orden de los sumandos no altere la suma, ¿verdad? Es algo tal vez muy natural si lo que queremos es extraer la información algebraica de una operación que cumple con esa propiedad. ¿Qué otra propiedad tiene que cumplir la suma? Bueno, otro que sea asociativa. Esto lo discutimos, ¿verdad? Cuando hablamos sobre la suma de matrices, que usted está definiendo una operación entre dos matrices, dos elementos. Pero, ¿qué pasa si usted quiere sumar tres? Y para sumar tres matrices, por ejemplo, usted tiene que primero agrupar, es decir, es el primero más el segundo, y al resultado le sumo el tercero. Bueno, ¿qué pasa si alguien dice, no, yo quiero sumar primero el segundo más el tercero, y al resultado le sumo el primer elemento? Bueno, la asociatividad es la propiedad que le dice que ese orden en que usted agrupa no importa. Es decir, que no hace falta poner paréntesis, ¿verdad? A más B más C, pensémoslo en el conjunto de R3, A más B más C, yo lo puedo escribir sin necesidad de decir cómo fue que yo agrupé. Hice A más B más C o hice B más C más A. No importa. Las dos formas tienen que dar lo mismo. Entonces, queremos que esta operación en este conjunto pues satisfaga que el orden de agrupación no importa. ¿Qué otra propiedad tenían la suma? Pensemos en el caso, ¿verdad?, de R3, que es el que estamos tratando de generalizar. La suma, ¿qué otra propiedad importante tenía en R3? O en R, inclusive, ¿verdad? Elemento cero. El elemento neutro, ¿verdad? Eso era muy importante, ¿verdad? Existía un elemento que no hace nada. Eso es lo que llamamos un elemento neutro. Entonces, nosotros vamos a querer que los conjuntos que vamos a estudiar junto con la operación de suma, pues se sigue comportando como una suma. Entonces, la suma tiene un elemento neutro. Ese elemento neutro usualmente se le llama el cero. Ahora, el cero se puede confundir con el cero de los números reales.
¿verdad? Entonces, es usual denotar al elemento neutro de la suma en este conjunto con con esta notación, que básicamente me recuerda su propiedad de elemento neutro de la suma, pero también me recuerda que no es el cero de los números reales, ¿verdad? Por ejemplo, en R3, el elemento neutro de la suma era la tripleta 0, 0, 0. Entonces, estoy denotando con un símbolo distinto el elemento del lugar, cuya, al sumarlo, al realizar la operación de más con cualquier otro elemento, pues no hace nada, no lo cambia, ¿verdad? Entonces, queremos que esta operación de suma cumpla también con esa propiedad, ¿verdad? Exista dentro de este conjunto un elemento que al operarlo, ¿verdad? Al realizar la operación con ese elemento, no cambie el objeto original, ¿verdad? Básicamente que sea el cero, solo que usualmente lo denotamos de una forma distinta, ¿verdad? Porque este cero que está acá es muy distinto a este cero que está acá, básicamente. Entonces queremos que sea conmutativa, que sea asociativa, que tenga un elemento que funcione como elemento neutro. ¿Y qué otra propiedad? La cuarta, teníamos en los números en Rn. Inverso. Los inversos aditivos, ¿verdad? Que podemos restar. Entonces, la operación que estamos estudiando tiene que ser reversible, ¿verdad? Esto lo vimos en el caso cuando estudiamos las matrices, que, por ejemplo, que la suma sea reversible, me permite, por ejemplo, despejar una matriz en una suma, ¿verdad? Si yo tengo una incógnita, que es una matriz, la puedo pasar a restar, y entonces, esto me permite, por ejemplo, entonces, darle una estructura algebraica rica, ¿verdad? Que me permita hacer cosas interesantes. Por ejemplo, restar. Entonces, ocupamos que también existan los inversos aditivos. Ok. Dicho en otras palabras, que no solamente tengamos la operación de suma, sino que también tengamos la operación de resta. Entonces, queremos estudiar objetos, ¿verdad? Conjuntos, vamos a llamar V, en donde yo puedo sumar esa operación esa regla, que le vamos a llamar suma, pues se comporta como una suma, ¿verdad? Todo esto lo que dice es que el más es una suma, dicho en palabras tal vez más sencillas. Queremos que el símbolo que vamos a utilizar como operación de suma realmente capture la esencia de lo que la suma hace en los números reales, ¿verdad? Que sea conmutativa, que sea asociativa, que tenga un elemento neutro y que además esa operación de suma sea reversible, es decir, que se pueda restar. Es decir, que todo elemento posea un elemento inverso aditivo. Entonces, las propiedades de esta operación son básicamente las mismas propiedades que hemos usado toda nuestra vida para disumar números reales y que hemos utilizado, pues, no sé, un par de semanas para sumar elementos de Rn que cumpla con estas 4 propiedades. Esto es para la suma. Para el producto por escalar, ¿verdad? Para productos por escalar, queremos que el producto sea compatible con esta operación que estamos introduciendo. Entonces, queremos que el producto por escalares, por números reales, sea compatible con esta operación de suma que se comporta como una suma. ¿Qué quiere decir que sea compatible? Y, por ejemplo, si usted multiplica una constante por la suma de dos elementos de V, usualmente a los elementos de este conjunto se les denota con, igual que en el caso del elemento 0, con una flechita por encima. Entonces, un elemento de V, usualmente lo vamos a llamar con un símbolo, usualmente una letra minúscula, una V, una W, una P, una Q, una R, una X, pero le indicamos con una flechita encima para indicar que no es, por ejemplo, un símbolo que denota un número, ¿verdad? Entonces, si yo tengo dos de esos elementos, llamémoslos V y W, y los elementos de ese conjunto, yo los puedo sumar y yo los puedo multiplicar por una constante. Entonces, ¿qué quiero decir? Que sea compatible. Y quiero que básicamente sea lo mismo que yo hubiera hecho la operación por separado y luego sumado. ¿Sí? Entonces,
la multiplicación por una constante debe ser compatible con la operación de suma. ¿En qué sentido? Bueno, hagamos un ejemplo. Si yo multiplico 2 por la suma de dos elementos, digamos v más w, esto debería ser lo mismo que haber multiplicado el primero por 2 y sumado el segundo multiplicado por 2. Entonces, que sea compatible básicamente es que distribuya respecto de esta otra operación. Entonces, duplicar esta suma debería ser lo mismo que duplicar cada uno de sus sumandos y luego sumarlos. Entonces, a eso me refiero con que esta operación debería ser compatible. Por ejemplo, una propiedad de compatibilidad, ¿verdad? Es que, por ejemplo, el número 1, ¿verdad? El número 1 de los números reales es el elemento neutro de la multiplicación. Entonces, si yo multiplico un elemento de este conjunto V por 1, ¿cuánto debería ser multiplicar? Pensemos en el R3, R4, la matriz, ¿verdad? Si yo agarro una matriz y la multiplico por 1, ¿qué operación debería ser eso? ¿Qué resultado debería obtener? El mismo vector. El mismo vector, ¿verdad? Si yo pienso, ¿verdad? En la multiplicación por una constante, como, ¿verdad? Como duplicación, ¿verdad? O, ¿verdad? Partirlo a la mitad, ¿verdad? Multiplicarlo por 5, sería como A más A más A más A más A más A 5 veces. Multiplicar por 1 debería ser intuitivamente no hacerle nada. Entonces, por ejemplo, pedimos que la multiplicación por el elemento neutro de los números reales, pues siga siendo elemento neutro de la multiplicación. Es algo que, pues, es natural pedir en este contexto, ¿verdad? Si multiplicar por 2 significa, en el fondo, duplicar, pues multiplicar por 1, ¿qué significa? No hacerle nada. Y bueno, uno podría tal vez hacer una lista un poquito más extensa de qué quiere decir por compatibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes multiplican por 2 y por 3 un elemento de ese conjunto, ¿verdad? Esto intuitivamente es triplicarlo y luego duplicar lo que ya triplicó. O sea, que en el fondo, si todo se comporta como uno quiere que se comporten las cosas, ¿verdad? Al menos como se comporta en RN, y esto es lo mismo que haberlo sextuplicado, ¿sí? No sé cómo se dice, multiplicado por 6. Entonces, en ese sentido, también pedimos que la multiplicación sea compatible en este sentido, ¿verdad? Si usted quiere triplicar y al resultado duplicarlo, pues debería ser lo mismo que haberlo multiplicado por 6 para empezar, ¿verdad? ¿Por qué lo partió? No hay ninguna necesidad. Entonces, esto es otra regla, ¿verdad? Que nos dice que si usted multiplica por dos constantes, un elemento de ese conjunto, debería ser lo mismo que multiplicarlas juntas y luego multiplicar el elemento. Entonces, estas reglas, pues, no las voy a escribir tal vez todas, yo creo que son todas las que quiero decir, ¿verdad? Pero en el fondo, lo que estoy tratando de capturar con esta lista de propiedades es que el producto por una constante realmente sea lo que uno quiere entender como duplicación, triplicación, ¿verdad? Partirlo a la mitad, etc. Entonces, un conjunto que tenga dos operaciones, una que se comporte como una suma, otra que se comporte como un producto por constantes y que sean compatibles, en ese sentido, es lo que uno llama un espacio vectorial. Entonces, para no ir más allá, veamos algunos ejemplos de espacios vectoriales. El primer ejemplo, lo voy a llamar ejemplo 0, es lo que estamos intentando generalizar. Nosotros sabemos que este conjunto, el conjunto de n tuplas, y es un conjunto, no tiene elementos, y que estos elementos los puedo sumar. Esa operación de suma en el conjunto de n tuplas es conmutativa, es asociativa, tiene un elemento neutro, ¿verdad? El elemento neutro de las n tuplas es la lista, ¿verdad? La tupla, cuyos elementos son todos 0, 0, 0, 0, 0. Si usted le suma a cualquier elemento de Rn esta tupla, pues no la cambia, este elemento neutro. Vea que también puedo restar, ¿verdad? Si yo a un elemento, digamos, a 1, 2, 3, le sumo menos 1, menos 2, menos 3, esto me da el elemento 0, 0, 0.
Es decir, que existe un elemento que deshace lo que hace la suma. Esto es lo que llamamos menos 1, 2, 3, por ejemplo, ¿verdad? Es el elemento que al sumárselo a este obtengo el elemento neutro. Entonces, esto lo etiqueto como el ejemplo 0, porque realmente lo que estamos haciendo es agarrando las propiedades que ya sabemos que cumple Rn y tratando de ver si conocemos otros objetos que cumplan con estas mismas propiedades. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver que una vez que estudiemos desde el punto de vista más abstracto, pues vamos a tener herramientas algebraicas y geométricas, otros conjuntos. ¿Alguien me podría dar otro ejemplo? Que yo ya lo he mencionado cuando hago ejemplos. ¿Alguien podría dar otro ejemplo de un conjunto de elementos? O sea, un conjunto, ¿verdad? Que tenga estas propiedades, tenga una función que me permita sumarlo, que cumpla con las 4 propiedades de la suma y que también tenga una multiplicación por escalar que sea compatible con esa suma. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de otro conjunto que también se comporte parecido desde este punto de vista algebraico a Rn? Profe, una matriz M por N. Ok, perfecto, ¿verdad? El conjunto, ¿verdad? Un espacio vectorial es un conjunto, ¿verdad? Entonces, el conjunto de todas las matrices de un tamaño fijo, ¿verdad? M por N. ¿Por qué? ¿Por qué un tamaño fijo? Porque las quiero sumar y para poder sumarlas, los elementos, las matrices que tienen que tener el mismo tamaño. Entonces, el conjunto de todas las matrices M por N es un espacio vectorial. ¿Y sí? Yo las puedo sumar. Esta operación de suma cumple con las 4 propiedades que dije antes. Es conmutativa, ¿verdad? La suma de tablas, no importa en qué orden usted coloque las tablas. Es asociativa, si tengo 3 tablas y las quiero sumar, pues no importa cómo yo agrupe y si hago la primera más la segunda o la segunda más la tercera, eso no importa. Tiene un elemento neutro, ¿verdad? El elemento neutro de las matrices M por N es una matriz de ese tamaño con todas sus entradas 0, ¿verdad? De tamaño M por N. Entonces, existe un elemento neutro, ¿verdad? Si usted le suma a una tabla 0 en cada posición, pues no cambia el número que estaba antes. O sea, este elemento es el neutro de la operación de suma. Bueno, y al igual que en el caso de Rn, existe un elemento inverso, que es básicamente poner en negativo, ¿verdad? Menos a todos los elementos en posición por posición. Entonces, note que las matrices de un tamaño fijo tienen una operación que cumple estas 4 propiedades. Es decir, la suma de matrices es realmente una suma, la cumple las 4 propiedades de la suma. Y la operación, bueno, se puede restar, ¿verdad? Y la operación de producto por escalar, y es compatible. Si usted duplica una matriz y luego la triplica, es lo mismo que haberla sextuplicado del puro principio. Si usted tiene una suma y la multiplica por 2, es lo mismo que haber sumado, multiplicado por 2 cada una y luego sumado. Si usted multiplica por 1, la matriz, ¿verdad? De tamaño cualquiera, no la cambia, es decir, obtiene exactamente la misma matriz al puro final. Es decir, que el conjunto de matrices de un tamaño fijo, para un tamaño fijo, es un espacio vectorial, ¿no? Entonces, las matrices con entradas reales, entradas con entradas reales, es un espacio vectorial. Aquí tal vez es importante mencionar, ¿verdad? Que por qué tengo que especificar que sean entradas reales. Bueno, porque en la definición yo tomé la decisión de especificar que el producto por las constantes iban a ser constantes reales. Entonces, cuando uno habla de un espacio vectorial, debería hacer mención a cuál es el conjunto de las constantes. En este caso, vamos a tomar la decisión de que las constantes siempre van a ser números reales. Entonces, es como innecesario estar diciendo un espacio vectorial real, porque estamos tomando siempre como ejemplos de, digamos, conjuntos donde esa multiplicación, pues, es para números reales. Vamos a ver, este ejemplo, ¿será o no un espacio vectorial? Las matrices cuadradas, n por n,
pero que son invertibles. Invertibles. Es un conjunto, ¿verdad? Tiene elementos, los elementos son matrices cuadradas n por n, pero no voy a tomar todas las matrices. Voy a tomar únicamente aquellas matrices que posean un inverso multiplicativo. Pregunta, ¿es esto un espacio vectorial? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, la respuesta es sí o no, ¿verdad? ¿Cuál es? Escojan una. No, Ok, el compañero dice que no. ¿Por qué no? ¿Es un conjunto? Sí. ¿Podemos sumar sus elementos? Si yo tengo dos matrices invertibles, ¿las puedo sumar? ¿Las puedo sumar? La respuesta es sí. La pregunta es, ¿será invertible? Aquí tal vez, bueno, no hice mucho énfasis, pero aquí esta operación de suma, pues, como cualquier operación de suma, debería ser cerrada. ¿Qué quiere decir que la operación sea cerrada? Bueno, usted está tomando un conjunto y usted quiere que la suma sea un elemento de ese conjunto. Entonces, por ejemplo, si usted agarra, no sé, los números impares y los suma, la suma de impar más impar ya no es impar. Entonces, definir la suma en el conjunto de números impares, y usted la puede hacer, pero ya no está bien definida en ese conjunto. Es decir, se sale. Decir que es cerrada, pues hace como referencia a que las cosas no se salen. Está abierto, entonces los objetos se salen. Entonces, no hice muchísimo énfasis en esto, pero la operación de suma, pues debería ser cerrada. ¿Verdad? Si usted está cogiendo elementos de este conjunto y lo suma, el resultado final debería estar en ese conjunto. Entonces, ¿qué pasa con las matrices invertibles? Si usted agarra dos matrices invertibles y la suma, ¿será el resultado una matriz invertible? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver, esta matriz, voy a llamarle A, la matriz 1, 2, 3, 4, ¿es invertible? Sí, ¿Sí? La matriz B igual, no sé, vamos a ver, parecida, ¿cómo ser? 1, 2, 1, vamos a ver, 0. ¿Es invertible? sí. Sí. ¿La suma? ¿Qué me puedes decir acerca de la suma? ¿La suma qué es? 2, 4. Bueno, santo aquí. Déjeme. Voy a poner aquí un menos 1. La respuesta sigue siendo sí, ¿verdad? Si cambio este 1 por un menos 1, la respuesta es que sigue siendo invertible. Pero ¿qué pasa con la suma? Cuando hago A más B, me queda 2, 4, 3 menos 1, 2, 4 más 0, 4. ¿Es A más B invertible? No, porque el determinante es 0. No, ¿verdad? Porque de hecho, tiene una fila repetida, ¿verdad? Esta no es invertible. No es invertible. Entonces, note que yo, los elementos como tales, sí los puedo sumar, claramente. No hay nada que me impida sumar dos matrices, sean o no invertibles. Pero el resultado es un elemento que no es invertible. Bueno, esto me dice que la operación de suma en este conjunto no es cerrada. Bueno, si la operación no es cerrada, básicamente no puedo definir la suma, ¿verdad? Porque van a haber elementos que violan la pertenencia a este conjunto. Entonces, este conjunto no es un espacio vectorial, pues la suma
no está bien definida, ¿verdad? No está bien definida, pues lo voy a decir, ¿verdad? No es cerrada. Inclusive, tal vez más evidente de que la suma no es cerrada y que por lo tanto no es un espacio vectorial, es el hecho de que una de las propiedades fundamentales es que posea el elemento neutro, ¿verdad? El conjunto que estamos, el conjunto al cual le estoy dando estas operaciones, tiene que contener un elemento neutro para la suma. Pregunta, ¿es el elemento neutro de la suma invertible? ¿Cuál es el elemento neutro de la suma? Una matriz llena de ceros, digamos. Una matriz, hagámoslo en este contexto, ¿verdad? 2 por 2. Es una matriz llena de ceros. Y una matriz llena de ceros, ¿verdad? Que es el elemento neutro de la suma, no es invertible. No es invertible. Y eso quiere decir que la suma en este conjunto no posee elemento neutro. Y eso fue lo primero que pedí, ¿verdad? Yo pedí que la suma tuviese un elemento neutro. Bueno, el elemento neutro de la suma no es invertible. Y por lo tanto, en este conjunto, las reglas de suma no se cumplen. ¿Verdad? Yo tenía que verificar 4 propiedades y de las 4 yo creo que ninguna se cumple, ¿verdad? Bueno, de las 4 que pedimos, ¿cuáles son las que se cumplen? No tiene elemento neutro, son 4, ¿verdad? Son 4. La cuarta era elemento neutro, de ahí los que no. La primera es que sea conmutativa, pero el problema no es que no sea conmutativa, el problema es que no está definida, ¿verdad? El problema es que no está definida. Entonces, la conmutatividad y la asociatividad ni siquiera las puedo verificar porque no está bien definida, ¿verdad? No es cierto que la suma de matrices invertibles sea invertible. Entonces, no tiene sentido preguntar si son iguales a la izquierda que a la derecha, ¿verdad? Entonces, no es conmutativa en general y no es asociativa en general porque ni siquiera está bien definida. El elemento inverso es la única que se cumple, ¿verdad? Si una matriz es invertible, su inversa aditiva también es invertible. Entonces, noten que de las 4 que tengo que cumplir, solo se cumple una. Y estoy terriblemente mal, ¿verdad? Ocupo 4 y 3 no sirven. La respuesta es no, ¿verdad? Entonces, vea que este conjunto, a pesar de que sus elementos los puedo sumar, pero los puedo sumar como elementos de este conjunto de matrices, digamos, n por n. No como elementos invertibles, ¿verdad? La suma de matrices invertibles no tiene por qué ser invertible. Es una matriz cuadrada, pero no cumple con la propiedad de pertenecer al conjunto. En este caso, el conjunto era las matrices invertibles. ¿Ok? Entonces, este conjunto, a pesar de ser muy interesante desde el punto de vista multiplicativo, ¿verdad? El conjunto de matrices invertibles, la operación que está detrás de la palabra invertible es la multiplicación, ¿verdad? Entonces, estudiar este conjunto multiplicativamente es muy interesante, ¿verdad? Producto de matrices invertibles es invertible, pero suma de matrices invertibles no es invertible. Entonces, desde el punto de vista de espacio vectorial, ¿verdad? Que lo que me interesa es la suma, pues este conjunto no cumple con lo mínimo para ser interesante desde ese punto de vista. Desde otros puntos de vista sí es interesante, ¿verdad? Ok. Vamos a ver un ejemplo parecido. Vamos a ver este ejemplo, número 3. ¿Qué pasa si ahora considero el conjunto de matrices, digamos, n por n, igual que antes, pero que sean triangular superior? Entonces, este va a ser mi conjunto. Pregunta, ¿es este conjunto un espacio vectorial? La respuesta es sí o no. ¿Qué dicen ustedes? Vea que este conjunto, gráficamente, este conjunto está metido en un conjunto más grande, que es el conjunto de todas las matrices, n por n. Entonces, en el conjunto grande, en el conjunto de las matrices n por n, yo puedo sumar y yo puedo multiplicar por una constante.
Entonces, vea que las operaciones están definidas, ¿verdad? Yo puedo sumar matrices, solo que me olvido de que les pedí algo más, ¿verdad? Yo puedo sumar todos los elementos de este conjunto, yo los puedo sumar y los puedo multiplicar por constantes. Ahora, esta regla de multiplicación y de suma cumplen con las 8, 10 propiedades, ¿verdad? Las 10 propiedades, o no sé cuántas escribí, de la suma y el producto, ¿verdad? La suma es conmutativa, tiene elemento neutro, el producto es compatible con la suma, todas las propiedades que yo quiero estudiar en este subconjunto se cumplen acá, en el conjunto grande. ¿Qué es lo que podría pasar? Y que la respuesta tal vez sea que no. ¿Qué fue lo que pasó la vez pasada? La respuesta fue que no, no porque la operación no se pueda llevar a cabo. Yo la suma, yo este conjunto lo puedo considerar metido dentro del conjunto de todas las matrices. Entonces, una matriz 2 por 2, invertible, junto a otra, yo las puedo sumar, ¿verdad? Nada me impide realizar la operación. ¿Qué fue lo que falló? ¿Y por qué es que la respuesta fue que no? Porque la suma no estaba cerrada en este subconjunto, ¿verdad? Yo agarraba dos elementos, los sumaba y la suma estaba aquí afuera. Entonces, ¿qué me pueden decir acerca de este ejemplo? ¿Será el conjunto, nada más este pequeñito, de las matrices triangulares superiores un espacio vectorial? ¿Se pueden sumar? Claro que sí. ¿Se pueden restar? Claro que sí. ¿Se pueden multiplicar por una constante? Claro que sí. ¿Cumplen con estas 8, 9, 10 propiedades? Claro que sí. ¿Qué es lo que podría fallar? Y que la respuesta podría dar que no. Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sí o que no? Atrévanse, digan cualquier cosa. Si yo sumo dos matrices triangulares superiores, ¿el resultado qué es? Triangular superior también. Es triangular superior. Es decir, que la suma, que está definida en el conjunto grande y cumple con estas 4 propiedades, además es cerrada. Si yo agarro dos matrices triangulares superiores, el resultado va a estar aquí adentro. Y en particular, bueno, si la suma es cerrada, la matriz, el elemento neutro de la suma es triangular superior. Entonces, el elemento neutro está aquí adentro de la suma. El inverso aditivo de una matriz triangular superior sigue siendo triangular superior. Entonces, ve que todas esas propiedades que se cumplen aquí afuera también se cumplen aquí adentro. Es decir, el conjunto de matrices n por n, triangulares superiores, es un espacio vectorial. ¿Se pueden sumar? Sí. ¿La suma es computativa? Sí. ¿La suma es asociativa? Sí. ¿Posee elemento neutro? Sí. ¿Posee elemento inverso? Sí. La multiplicación, si yo multiplico una matriz triangular superior por una constante, el resultado sigue siendo triangular superior. ¿Es compatible? Claro que sí. ¿Distribuye respecto a la suma? Claro que sí. Si yo multiplico por 2 y después por 3, es lo mismo que multiplicar por 6. Claro que sí. Es decir, que todas las propiedades que cumple la suma y el producto por constantes aquí afuera, también los cumple aquí adentro, cuando yo restringo los objetos que voy a sumar. Entonces, esto es un ejemplo de otro espacio vectorial. No es todo el espacio vectorial de las matrices, ¿verdad? Hay matrices que no son triangulares superiores. Pero si yo únicamente me restringo a estudiar matrices, ¿verdad? Por alguna razón que tengan cierta forma, ¿verdad? Sean triangulares superiores o inferiores, ¿verdad? La suma es cerrada, el producto por escalar es cerrado, y cumplen con las 8, 9, 10 propiedades que tienen que cumplir la suma y el producto. Entonces, este es otro ejemplo de un espacio vectorial. ¿Qué me dicen de este otro? ¿Será el conjunto de los números impares? Ya lo mencioné antes, ¿verdad? Nada más porque queda aquí escrito. ¿Será este conjunto un conjunto
será el conjunto, ¿verdad? De los números impares, un espacio vectorial, ¿verdad? Más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 5, más menos 7. ¿Será este conjunto un espacio vectorial? ¿Cuál es la No, respuesta? Que no, ¿por qué? porque al sumar dos números impares da uno par. Correcto, ¿verdad? La suma no es cerrada. Y además, noten que el elemento neutro no pertenece a ese conjunto. El elemento 0 no aparece en esta lista. Es decir, que el elemento neutro, que es una de las propiedades fundamentales de la suma, de esa propiedad, no forma parte del conjunto que estoy estudiando. Entonces, el conjunto de números impares no es un espacio vectorial. ¿Qué me dicen acerca de los números pares? ¿Es un espacio vectorial? ¿Verdad? El conjunto de los números pares, pues dice ya, Sí. más menos 2, bueno, 0, ¿verdad? 0, más menos 2, más menos 4, más menos 6, etcétera, ¿verdad? ¿Será este conjunto un espacio vectorial, sí o no? Si bueno, yo los puedo sumar, la suma de dos números pares es un número par, es asociativa, claramente, ¿verdad? El elemento 0 es un número par, ahí está. Elemento inverso, ¿verdad? Si está el 2 es par, el menos 2 también es par, entonces el elemento inverso pertenece a ese conjunto. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Será este conjunto un espacio vectorial? No, pero ¿Por qué no? y por la misma razón que los impares. Pero, ¿cuál fue la razón para los impares? La razón es que la suma no es cerrada y además que el elemento neutro de la suma no pertenece a este conjunto. Ya que aquí la suma sí es cerrada, Sí, porque si yo sumo dos pares, me da uno par igual. uno par, y el elemento neutro también es par, ¿verdad? Entonces, vea que las razones que me dijeron que no era un espacio, ya no me sirven para decir que no es un espacio, ¿verdad? Entonces, no puedo utilizar las mismas razones para decir que no. Pero entonces, ¿cuál será la respuesta? ¿Que sí o que no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién fue el que dijo que no? Pues tal vez si nos quiere dar cuál fue su argumento. No fui yo. Alguien dijo que no, ¿verdad? ¿Por qué el conjunto de los números pares no es un espacio vectorial? La respuesta correcta es no. ¿Por qué no? Si usted agarra el número par 2 y lo multiplica Es, por la constante pi, y le da el número 2pi. ¿Es 2pi par? No, no, ¿verdad? O más dicho, inclusive, si agarra si agarra este número 2 y lo multiplica por el número real, un medio, y le da 1, que no es par. Entonces, vea que aquí lo importante, no, lo que impide que este conjunto satisfaga las propiedades, las 10, 9, 8 propiedades para hacer un espacio vectorial, es que la multiplicación por números reales no es cerrada, ¿verdad? No es cerrada. Entonces, la respuesta en este caso es que no. Este conjunto no es un espacio vectorial porque si yo lo que quiero es ser capaz de no solamente duplicar, triplicar, ¿verdad? Sino también dividir a la mitad, a un tercio, multiplicar por pi, ¿verdad? Ese tipo de cosas ya no lo puedo hacer dentro de este conjunto. Entonces, los números pares no son un espacio vectorial. De hecho, pudimos haber hecho el caso de z, ¿verdad? El z sería todos, ¿verdad? 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3, ¿verdad? Etcétera. Aquí, la suma sí cumple con las 4 propiedades de la suma, ¿verdad? Es conmutativa, es asociativa, tiene elemento neutro, tiene elementos inversos,
Pero multiplicar un número entero por un número real no se queda dentro de los números enteros. Entonces vea que esto tampoco no es un espacio vectorial. Si yo digo que voy a multiplicar por, números reales, entonces eso restringe, de cierta manera, los elementos que pueden formar parte de ese conjunto. ¿Ok? Voy a escribir tal vez un ejemplo que no lo vamos a estudiar mucho en este, bueno, de hecho no lo vamos a estudiar del todo casi en este curso, pero para que vean que los espacios vectoriales, ¿verdad?, aparecen en muchos contextos. Es el ejemplo de las funciones. Digamos, las funciones de variable real. Entonces, dentro de este conjunto está el coseno, está x cuadrado, está la tangente, está el logaritmo, están todas las funciones que usted conoce y las que no también, ¿verdad? Entonces, si usted agarra dos funciones y la suma, ¿verdad?, x cuadrado más coseno de x, ¿verdad?, si usted agarra la primera y se la suma a la segunda, pues eso es otra función. Si usted agarra esta y si la resta a esta, pues obtiene otra función. La función constante 0 es una función, ¿verdad? La función constante 0 es una función. Entonces, el conjunto de todas las funciones de variable real es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Si usted multiplica esto por pi, pues obtiene otra función. Multiplicar por constantes le genera otra función. Sumar funciones le da otra función. El inverso aditivo de una función es una función. Y la compatibilidad pues se verifica también fácilmente. Entonces, esto es un ejemplo, un poco tal vez fuera del interés de este curso, pero para que vean que existen, digamos, otros conjuntos que también tienen una estructura similar a, digamos, a objetos más familiares como las matrices, ¿verdad?, Rn, etcétera. Entonces, esto es un ejemplo de un espacio vectorial. ¿Qué más? Veamos otro ejemplo. Este ejemplo va a ser muy importante. Ejemplo número 6. Vamos a ver más adelante, no hoy, vamos a ver que este ejemplo realmente es el único que existe, ¿verdad? Entonces, todos los ejemplos, ¿verdad?, que hemos visto anteriormente, el 3, ¿verdad?, matrices temas superiores, las matrices, Rn, todos esos espacios, básicamente, los voy a resumir en uno solo. Todos van a ser de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un ejemplo, después lo generalizamos a otras dimensiones, a otros tamaños. Voy a agarrar una matriz, voy a agarrar la 3x3 y voy a usar el ejemplo que creo que siempre uso, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Okay? Y voy a crear, voy a definir un conjunto, voy a llamarlo V. Lo voy a llamar V porque vamos a ver que es un espacio vectorial, que es el siguiente conjunto. Son todas las tripletas, ¿verdad? X, Y, Z, son todos elementos que pertenecen a R3, tales que la propiedad de pertenecer a este conjunto es que al multiplicarlo por A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al multiplicarlo, ¿verdad?, que si voy a multiplicar un elemento de R3 por una matriz de tamaño 3x3, tengo que pensarlo como una columna, ¿verdad? En el análisis que hicimos anteriormente, cuando hablamos de R3, por ejemplo, no era importante si era fila, si era columna, pero si ya voy a definir, digamos, que la pertenencia de este elemento a este conjunto V depende de multiplicarlo por esta matriz, entonces sí tengo que ser cuidadoso de decir que los tamaños coincidan, ¿verdad? El largo de la fila tiene que coincidir con el alto de la columna. Y entonces la condición es que al realizar ese producto de 0. Entonces, estoy definiendo un conjunto no de todos los elementos de R3, sino de un subconjunto, ¿verdad? Esto es un subconjunto de todas las tripletas. No todas las tripletas cumplen esta propiedad, solo algunas. Entonces, veamos que en efecto V es
un espacio vectorial. ¿Qué tendríamos que hacer para poder verificar que V es un espacio vectorial? Bueno, es un conjunto, esa es la primera parte, claramente, ¿verdad? Tiene elementos. ¿Quiénes son sus elementos? Bueno, aquellos elementos de R3 que cumplen con esa propiedad. Entonces, claramente es un conjunto. Tiene que tener dos propiedades, dos operaciones, perdón. La operación de suma y la operación de producto. Ahora, esta operación de producto y esta operación de suma ya está definida en R3. Y esa operación de suma satisface la conmutatividad, la asociatividad, el elemento neutro, el elemento inverso, la multiplicación por constantes compatible, etcétera, pero lo cumple aquí, ¿verdad? En el conjunto grande, ¿verdad? En el ejemplo anterior, si ustedes recuerdan aquí, ¿verdad? Las operaciones satisfacían todas estas 10, 9, 8 propiedades para el conjunto grande, pero a mí me interesa que las cumpla aquí adentro. Entonces, pregunta, estas operaciones de suma y de producto que cumplen con todas las propiedades, ¿verdad? De la 1 a la 10, ¿verdad? Todas las propiedades en R3. La pregunta es, ¿las cumple? Las cumple en V. ¿Verdad? Si yo únicamente me fijo en aquellos elementos que cumplen con esa propiedad y lo sumo, obtendré otro elemento que también cumpla con la propiedad. El inverso aditivo de un elemento que cumpla con eso también lo cumple. Si lo multiplico por constante, también lo cumple. Entonces, la operación de cómo se suman elementos de este conjunto es la misma forma en que usted supa tripletas, ¿verdad? Cada uno de sus elementos es un elemento de R3. Entonces, claramente lo puedo sumar y lo puedo multiplicar por pi, por 1/2, por 5. ¿Verdad? Y todo eso se puede hacer en R3. La pregunta es, ¿será este subconjunto, ¿verdad? Esto es algo más pequeño que R3, será un espacio vectorial? Es decir, estas propiedades se cumplen aquí adentro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sí o que no? Noten que ustedes pueden pensar en este conjunto, ¿verdad? V es el conjunto de soluciones a un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Este que está acá, ¿verdad? O sea, el X, el Y, el Z, la tripleta X, Y, Z pertenece a V si cumple con eso, ¿verdad? Si X más 2Y más 3Z es 0, si 4X más 5Y más 6Z es 0, si 7X más 8Y más 9Z es 0. Entonces, la pregunta que estoy haciendo es, el conjunto de todas las soluciones que cumplen con este sistema de ecuaciones lineales es un espacio vectorial. Es decir, la suma y el producto por constantes cumple con las 10, 9, 8, no sé cuántas son, propiedades de la suma y el producto. ¿Qué dicen ustedes? Está bien definido. Si yo agarro dos soluciones y las sumo, obtengo otra solución. Es decir, es la suma cerrada. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta? Si ustedes agarran una solución y la multiplican por pi, obtienen otra solución. Es la multiplicación por constante cerrada. ¿Qué dicen ustedes? Oye, de hecho, antes de preguntarme si era cerrada, inclusive debería haberme preguntado, ¿es el elemento neutro de la suma un elemento de V? Claro, porque esto es una propiedad fundamental de la suma, que tenga elemento neutro. Entonces, ¿es el elemento neutro de la suma un elemento de ese conjunto? Es decir, es 0, 0, 0 solución de ese sistema.
Sí, profe. Sí, profe. Claro, ¿verdad? Si usted cambia todas las X por 0, las Y por 0 y las Z por 0, y le da 0 en las 3. Es decir, que 0, 0, 0 es solución del sistema de ecuaciones lineales. Es decir, el elemento neutro de la suma pertenece a V. Si usted multiplica esta matriz o cualquier matriz por 0, 0, 0, obtiene 0, 0, 0. Es decir, que el elemento neutro pertenece al conjunto que estoy estudiando. Es cerrada. Si usted suma dos soluciones, obtiene otra solución. ¿Verdad? Pregunta. Tenemos la matriz, tenemos una solución, voy a llamarla X1, Y1, Z1. Este es un elemento de V. Esto es equivalente a decir que si usted multiplica X1, Y1, Z1 por A, obtiene 0, 0, 0. Si usted agarra otra solución, digamos X2, Y2, Z2, en V, ¿verdad? Esto quiere decir que A multiplicado por X2, Y2, Z2, también le da 0, 0, 0. Es otra solución. Pregunta, ¿qué pasa si usted multiplica a A por la suma de esas dos? ¿Cómo es? X1, Y1, no borro, no me confunda. La primera era X1, Y1 y Z1. Y la otra era X2, Y2 y Z2. ¿Qué pasa si usted suma dos soluciones del sistema? Y recordemos que noten que este por, valga la pena mencionar, este por que está acá es el producto matricial, ¿verdad? No el producto escalar, es el producto de matrices. Entonces, multiplicar una matriz por una suma, la suma de matrices distribuye respecto del producto matricial. Eso quiere decir que esto es A multiplicado por el primero más A multiplicado por el segundo. Ahora, esto, por definición, es 0. Esto me da 0, 0, 0. Más este otro, por definición, así fue como yo lo escogí, también da 0. 0, 0, 0. ¿Cuánto es 0 más 0? 0, 0, 0. Es decir, que este elemento, al multiplicarlo por la matriz A, da 0, 0, 0. Eso quiere decir que la suma de X1, Y1, Z1, más X2, Y2, Z2, también es un elemento de V. Yo agarré dos elementos de ese conjunto, los sumé y el resultado sigue siendo un elemento de ese conjunto. Es decir, que la suma es cerrada. Si yo agarro cualquiera de estas soluciones y la multiplico por una constante, si yo multiplico esta cuestión por 2, esto es lo mismo que multiplicar el resultado por 2. Y multiplicar por 2, una lista de ceros, sigue dando 0. Es decir, que 2 veces esta también da 0. 2 veces esta también da un elemento de V. Pues si multiplico por pi, por un medio, por menos 5, sigo obteniendo elementos que satisfacen la solución del sistema de ecuaciones lineales. Es decir, que la multiplicación también es cerrada. Entonces, si la multiplicación es cerrada, contiene el elemento neutro, y además yo sabía que la suma cumple con estas propiedades de asociatividad, conmutatividad, distributividad, entonces, ¿qué concluyo? ¿Qué podemos decir acerca de V junto con esta operación de suma y operación de producto por constante? Y es un espacio vectorial. Es un conjunto, ¿verdad? Los elementos son ciertos elementos de R3 que junto con la operación de suma y la operación de producto por constante satisfacen las 10 reglas que dijimos que tiene que satisfacer un conjunto para llamarse a sí mismo un espacio vectorial. Entonces, todos los elementos de este conjunto V los puedo sumar, los puedo restar, los puedo multiplicar por constantes y las reglas de suma y producto por constantes se satisfacen dentro de este conjunto. Es decir, que V es un espacio vectorial.
¿verdad? Como vamos a ver más adelante, este va a ser el ejemplo básico, ¿verdad? Todo espacio vectorial va a tener esta forma, ¿verdad? Entonces voy a escribir por acá, esto lo vamos a justificar más adelante. Voy a poner aquí todo, entre comillas, todo espacio vectorial es el conjunto de soluciones a un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Aquí lo pongo entre comillas porque no es cierto del todo. Hay que hacer ciertas convenciones para que realmente estemos hablando de todo espacio vectorial. Pero en general, bueno, en casos particulares, pero bastantes casos, vamos a ver que cualquier espacio vectorial realmente yo lo puedo entender como el conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. Vamos a ver. Ahorita contesto las preguntas que están en el chat. ¿Alguna pregunta? Ok, un ejemplo también, vamos a llamarlo, vamos por el número 7, algo así. Un ejemplo interesante de espacios vectoriales es el conjunto de polinomios. Usualmente se denota como R, ¿verdad? Con brackets así cuadrados, ¿verdad? Estos son los polinomios en la indeterminada, ¿verdad? Una variable en la indeterminada x. Entonces, si usted tiene dos polinomios, ¿verdad? Si usted tiene el polinomio 1 más x al cuadrado, y usted le suma otro polinomio, no sé, menos 3 más x al cubo, el resultado, pues le da otra expresión de esta forma, ¿verdad? Que me daría menos 2 más x al cuadrado más x al cubo. Entonces, la suma de polinomios es un polinomio. El elemento neutro de la suma, ¿verdad? La función polinomial 0, es un polinomio, ¿verdad? 0 por x más 0 por x cuadrado, ¿verdad? Es un polinomio. El inverso aditivo de un polinomio, ¿verdad? El ejemplo por eso sería 3 menos x al cubo, es un polinomio. Entonces, este conjunto es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Tal vez como un ejemplo, tal vez asociado a 7.5, si usted agarra todos los polinomios, pero restringe el grado. ¿Qué es el grado? El grado es la potencia más alta de la x que aparece. Entonces, si usted agarra y lo denota, usualmente se denota de esta manera, esos son todos los polinomios, de grado más pequeño que n. Entonces, si usted agarra dos polinomios de grado más pequeño que 5 y lo suma, el resultado sigue siendo un polinomio de grado a lo sumo 5, ¿verdad? El grado no aumenta a la hora de sumar polinomios. Entonces, esto es un subconjunto, ¿verdad? Esto es un subconjunto de todos los polinomios, pero que la suma es cerrada, el producto por escalar es cerrado, ¿verdad? Multiplicar por una constante, un polinomio de grado 5, no le cambia el grado, ¿verdad? Lo mantiene 5. Entonces, la suma y el producto son cerrados dentro de este conjunto, y por lo tanto, dado que aquí, en el conjunto grande, la suma era conmutativa, asociativa, distributiva, con respecto al producto, todo eso, se sigue cumpliendo en el conjunto más pequeño. Entonces, esto es otro ejemplo de un espacio vectorial. Entonces, existen muchísimos ejemplos, ¿verdad? Existen muchísimos ejemplos de espacios vectoriales. Aquí dimos, no sé, 7. Vamos a ver más adelante, tal vez, ¿verdad? Junto con esta observación, ¿verdad? Que todo espacio vectorial es de esa forma, es que es fundamental
entender un solo espacio vectorial. ¿Cuál es el espacio vectorial que tiene un lugar especial, ¿verdad? En el árbol genealógico, en el árbol taxonómico de espacios vectoriales? Es el espacio vectorial Rn. Entonces, el espacio que estamos intentando generalizar, la idea inicial del estudio de espacios vectoriales es estudiar otros conjuntos que tienen operaciones algebraicas parecidas o similares, ¿verdad? a este espacio, ¿verdad? A este conjunto. Sin embargo, vamos a ver que si usted entiende este espacio vectorial, realmente entendió todos. De nuevo, aquí tal vez todos tendría que ser como comillas, ¿verdad? Porque no es exactamente cierto, pero es bastante acertado, ¿verdad? Todos los espacios vectoriales, bueno, al menos para cada dimensión, ¿verdad? Para cada n, R1, R2, R3. Si usted entiende todos esos espacios vectoriales, básicamente entendió todos los espacios vectoriales, digamos, interesantes, al menos para este curso, ¿verdad? Hay espacios vectoriales más complejos, ¿verdad? Como por ejemplo, los polinomios o las funciones, ¿verdad? Que no los puedo entender a partir de Rn. Pero bueno, eso ya forma parte de otro tipo de estudio, más como del lado analítico, ¿verdad? Del análisis, no tanto del álgebra. Pero desde el punto de vista algebraico, realmente puedo entender todos los espacios vectoriales entendiendo uno solo. ¿Cuál? El que le dio origen a todo, Rn. ¿Okay? Entonces, parte de este capítulo, ¿verdad? Parte de estas semanas que vamos a hablar sobre espacios vectoriales, es entender qué significa esto. ¿Cómo puedo entender, por ejemplo, las matrices triangulares superiores 2×2, entendiendo un espacio de filas, R3, R4? ¿Cuál espacio es el que tengo que entender para poder comprender o, no sé, estudiar el espacio de matrices triangulares superiores 2×2? Entonces, vamos a hacer como yo le digo una traducción, ¿verdad? Yo les doy un espacio, cualquiera ¿verdad? Y ustedes lo traducen a uno donde se sienten más cómodos, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Para dimensión pequeña, hasta lo pueden dibujar, ¿no? Entonces, vamos a ver que existe un tipo de diccionario, ¿verdad? Yo le doy una matriz triangular superior, 2×2, y usted me la traduce en un elemento de R3. ¿Quiere sumar? ¿Quiere sumar elementos acá? ¿Quiere multiplicarlos por constantes? Tradúzcalos y haga el cálculo o lo que quiera hacer en este otro espacio donde usted tiene más confianza. R3, por ejemplo. Entonces, parte de este capítulo, si bien está inspirado en generalizar las operaciones algebraicas y geométricas de Rn, realmente vamos a ver que esa generalización no es que no haga falta, sino que la podemos simplificar al estudio de espacios vectoriales más manejables, ¿verdad? Espacios en donde estamos más acostumbrados a trabajar. Rn, R3, R4, etc. ¿Ok? Ok, esa es básicamente la idea. Hoy lo que quería era como dar un poquito la introducción, ¿verdad? Un poco de motivación de qué es lo que vamos a estudiar, algunos ejemplos de cosas que son espacios vectoriales y cosas que no son espacios vectoriales. Y bueno, vamos a quedar hasta acá. Aquí en el chat tenía varias preguntas, pero creo que son respecto de la tarea. Dice el compañero que si podemos ver la tarea 5 y decirnos qué tenemos que hacer. Sí, podemos ver la tarea, no hay ningún problema. ¿A qué se refiere con...? Vamos, la instrucción no es clara, o digamos... Como ejemplos, profe. Sí, ¿verdad? Deben pensar cuál es la respuesta. No, o sea, no quiero decir que no, ¿verdad? Porque, pues, muy concho. Pero, esta tarea, al menos la estoy pensando como parte digamos, de estudio independiente. ¿En qué sentido? ¿Verdad? Las últimas 2 clases las hicimos asincrónicas, ¿verdad? Ustedes tenían que leer el último capítulo, bueno, el capítulo, ¿qué es? 4, 3 del Grossman, donde, digamos, básicamente lo que les dan es las fórmulas. Es un capítulo, un capítulo un poco, digamos, desde el punto de vista, no sé si la palabra correcta es didáctico,
un poco sin gracia, en el sentido de que lo que uno tiene que aprender son fórmulas. Entonces, en vez de yo darle las fórmulas, pues dice algo muy tramposo, que es asignarles que ustedes lean cuál es la fórmula para el cálculo de distancia, ¿verdad? Para la proyección ortogonal, ese tipo de cosas. Entonces, pues sí me gustaría, ¿verdad? No quiero decir que no les voy a ayudar, pero sí me gustaría que ustedes los intentaran como parte de ese estudio independiente, ¿verdad? Agarren la fórmula, que ahí viene, no tiene mayor interés, es una fórmula, y pues ajustarla al problema particular, ¿verdad? Si le preguntan que calcule la distancia de un punto al plano o de entre estas dos rectas, pues que usted mismo tome parte de su tiempo en descifrar cómo es que aplico esta fórmula a este ejemplo. Creo que todas las preguntas son de ese sabor, ¿verdad? Calcule una distancia, calcule el punto más cercano, y para todos esos, pues ahí están las fórmulas, que las podemos Es que eso es lo que tenía repasar. duda. ¿Ah? Digamos, como que toda la tarea es en base a las fórmulas, ¿verdad? Sí. No tienen, digamos, aquí también la sugerencia es que al ser preguntas geométricas en R2, en R3, lo primero que ustedes deberían de hacer es un dibujo, ¿verdad? No tiene que ser un dibujo con detalle, ni a escala, ni mucho menos, pero muchos de estos conceptos, pues, se entienden a la hora de hacer un dibujo, ¿verdad? Calcular, por ejemplo, la distancia de un plano a un punto, pues, si ustedes dibujan unos ciertos triángulos rectángulos, pues, hasta salta a la vista la respuesta. Entonces, como sugerencia, les doy que antes de hacer el ejercicio, antes de aplicar la fórmula, antes de, ¿verdad?, tratar de contestarla a ojos cerrados, pues hagan un dibujo. El dibujo usualmente les va casi que a decir qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Esa tarea, y a partir de ahora, las tareas las vamos a dar por una semana. Las últimas 2 tareas las hicimos por una semana, pero fue porque algunos compañeros, incluido yo, ¿verdad? Íbamos retrasados un poco con la materia. Entonces, extendimos las tareas, pero nos parece que extenderlas a una semana es como el tiempo tal vez adecuado, ¿verdad? Entonces, a partir de esa tarea y en adelante, todas las tareas siguientes, ¿verdad? Creo que vamos por las 5, me acaban de decir, creo que son 10. Entonces, las 5 o las 6, las 7, hasta las 10, van a tener una semana de tiempo. Entonces, bueno, llevan apenas 2 días, entonces tal vez siento que no es el momento indicado para intervenir, ¿verdad? Entonces sí me gustaría como que ustedes tomen ese tiempo, ¿verdad? Hagan el dibujo. Si uno no hace el dibujo, básicamente está haciendo un ejercicio geométrico a ciegas, y eso es muy difícil. Entonces hagan el dibujo, y después de que hagan el dibujo, y si es el caso y no entienden, pues ahí yo intento guiarlos con mis propios dibujos, ¿verdad? Tal vez mi dibujo sea más claro que el de ustedes, pero sí les estoy diciendo que no, pero no les estoy diciendo que no porque no quiera, sino porque quiero que ustedes lo intenten, ¿verdad? Y ¿verdad? Utilicen el tiempo disponible, ¿verdad? Tienen hasta el miércoles a las 7 de la mañana, entonces diciendo que ocupan masticar un poquito más los ejercicios. Ya cuando mastiquen y vean que no pueden tragarlo, pues yo intento ayudarles un poco. Pero sí, lo que quiero es que ustedes, ¿verdad? Esa tarea la intenten por sí solos, ¿verdad? Yo no les di las fórmulas ni siquiera. Yo les dije, léanse estas páginas. Eso es parte también de lo que ustedes como profesionales pues ocupan desarrollar, ¿verdad? No siempre van a tener un profesor o un supervisor o ¿verdad? Un jefe que les diga qué hacer, ¿verdad? Ustedes van a tener que investigar. Y entonces aquí les digo, investigue de esta página a esta página, básicamente. Entonces sí, inténtenlas, y si no les sale, pues ahí les ayudo. Podríamos ver el problema del triángulo. ¿Cuál era el problema del triángulo? No me lo sé de memoria. ¿Qué es lo que decían? Voy, profe. Decía que considera el triángulo ABC cuyos vértices están dados, ¿verdad? Y más los otros vértices. Uh-huh. Y dice que si es el punto sobre el segmento AC tal que B es una altura del triángulo, entonces podemos asegurar que E está dado por los puntos y me dan los puntos y uno me lo dan como una variable y me dicen que encuentre esa variable. Sí, correcto. Ese era, de nuevo. Vean que lo que voy a hacer es un dibujo de un triángulo. No tengo que ni siquiera especificar cuáles son sus coordenadas, ¿verdad? Pero si usted dibuja un triángulo, si un triángulo ahí, digamos, A, B, C, y usted conoce las coordenadas, pues básicamente conoce todo, conoce los segmentos, conoce distancias, conoce ángulos, conoce todo. Entonces, si usted conoce las coordenadas de los ángulos, básicamente conoce las coordenadas de los puntos, de los vértices, básicamente conoce todo.
¿Qué es lo que le están preguntando? Le están preguntando que encuentre cuál es creo que así será, el pie de la altura. La altura es el punto, ¿cuál es el punto E? Para que el segmento BE es una altura sobre el segmento AC. Entonces, lo que le están pidiendo básicamente es que encuentre cuáles son las coordenadas de este punto, tal que si yo trazo un segmento perpendicular a AC, pues caigo encima de AC. Entonces, vea que básicamente lo que le están pidiendo es calcular la proyección ortogonal. Ahora, aquí siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? Estos puntos están ahí en el espacio. Todas estas fórmulas para distancias, para proyección ortogonal, son para vectores, no para puntos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que yo debería de traer ese triángulo al origen, ¿verdad? Entonces, por aquí está el origen, ¿verdad? Aquí tengo los puntos, pero a mí me interesa como proyectar, ¿verdad? Agarrar este segmento, ¿verdad? Ponerle un foco acá y calcular cuál es la sombra que proyecta. Esa es la idea de la proyección ortogonal, ¿verdad? ¿Cuál es la sombra que proyecta este segmento sobre digamos, este plano, esta recta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la sombra de ese plano? Entonces, para poder aplicar todas estas fórmulas de cuál es la proyección de un vector sobre otro, pues tengo que tener vectores. Aquí lo que tengo son puntos en el plano. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, traslado, y yo voy a escoger, dado que en este dibujo puse como el vértice sobre el cual voy a proyectar. Entonces, voy a trasladar todo esto al origen. Voy a dibujar el mismo triángulo, pero ahora donde los segmentos ya no son simplemente segmentos, sino que corresponden a así, ¿verdad? Lo hice acá. Corresponden a puntos finales de un vector, ¿verdad? Entonces, ahora sí, una vez que traslado, ¿cómo lo traslado? Oye, agarro las coordenadas de A y se las resto a todo mundo, ¿verdad? B menos A, C menos A menos A, nos va a dar 0, este punto acá y, bueno, y como este acá, ¿verdad? Entonces, una vez que ya trasladé, tengo no solamente, los segmentos ya los puedo interpretar como rectas, ¿verdad? Que unen el origen con ese punto final, ¿verdad? Es un vector. Entonces, ahora sí, puedo preguntarme, ¿cuál es la proyección? ¿Verdad? Si aquí tengo el foco. ¿Cuál es la proyección ortogonal? ¿Verdad? ¿Cuál es la sombra que proyecta esta viga, este árbol, lo que sea, sobre el piso? ¿Verdad? Y bueno, para eso tenemos una fórmula, una expresión que me dice cuál es este elemento. Una vez que lo encuentro y quiero encontrar la coordenada de E, ¿qué es lo que hago? Me devuelvo. ¿Cómo me devuelvo? A todo lo que le reste A, le sumo A. Y ya coloco toda vez el triángulo donde estaba. Entonces, si yo conozco que este triángulo tiene coordenadas X, Y, Z, este punto, ¿no? X, Y, Z, y conozco las coordenadas de A, pues aquí me va a quedar X más, digamos que eso tenga coordenadas A, B, C, X más A, Y más B, Z más C, van a ser las coordenadas de este punto en el espacio, tal que si yo trazo el segmento, que si uno ve con E, pues interseco aquí, digamos, este segmento es un ángulo recto. Entonces, aquí lo que tengo que hacer, como les comento, una vez que usted, de nuevo, sin el dibujo, posiblemente yo tampoco hubiera sabido qué hacer. Entonces, una vez que usted identifica que lo que está buscando es la longitud, bueno, este segmento, ya conoce un punto, ese segmento, entonces ocupa conocer el otro, realmente lo que ocupa es de hacer la proyección, y para esto tenemos una fórmula. Esa fórmula, pues, le dice que es algo así como el U.V entre la norma de V, ¿verdad? Al cuadrado por V, ¿verdad? Donde esos son vectores, ¿verdad? No puntos en el espacio. Entonces, ¿cómo los convierto? ¿Cómo los identifico como un vector? Pues los traigo todo el triángulo al origen, de forma que los catetos ahora sean esos vectores. Y bueno, básicamente es eso, ¿verdad? Traslade el triángulo al origen, calcule la proyección ortogonal, esto le va a dar unas coordenadas, unos puntos, ¿verdad? X, Y, Z, y luego cómo encuentro la dirección original. Si para traer el triángulo al origen, a todo le quité A, y súmele a todo A, y va a obtener las coordenadas de este punto. ¿Ven? Profe, una pregunta. Sí. Es que
yo lo hice de una manera diferente y me dio, Ajá. pero no sé si es casualidad o es que sí funciona. Dígame, a ver. Porque yo lo que hice fue sacar el segmento, digamos, la dirección de A a C, Ajá. y luego saqué la dirección de B a E, y Ok, ajá. igual el producto de esos dos, digamos, de esas dos direcciones, a cero. Las igualó a cero. O sea, que, Porque ¿cómo cero? ¿Por qué cero? eh, para que sean perpendiculares, digamos. O sea, el producto, digamos, como la pendiente es a -1, más bien sería, ¿no? Claro, porque dos rectas son perpendiculares si las pendientes, el producto de las pendientes da -1. No es más bien lo que me estás diciendo. Es que, digamos, ahí donde llega el segmento de B a E Ajá. es perpendicular al segmento de A a C. De B a C, vamos a segundo. Sí, ¿verdad? De hecho, es otra forma de hacerlo, ¿verdad? Si tú tienes los puntos A, B y C, y te puede calcular la recta que pasa por aquí, conoce un punto, y digamos, si conoce la pendiente de este, entonces la pendiente de este otro, la pendiente seca, tiene que ser, esto es M1, esto es M2, básicamente M1 por M2 tiene que ser -1, para que la intersección sea perpendicular. Es otra forma de hacerlo, sí, claro, ¿verdad? Usted conoce todos los puntos sobre esta recta y los conoce, porque conoce A y conoce C, entonces conoce todos los puntos sobre esa recta. Entonces lo que tiene que hacer es ver en qué dirección tiene que trasladarse para, para caer en línea recta. Y de nuevo, eso corresponde a un triángulo rectángulo, ¿verdad? Básicamente es la misma idea. Si ustedes revisan la fórmula de la función ortogonal, pues utiliza una idea muy parecida a lo que Consuelo está mencionando acerca de las pendientes. Pero sí. No, Ok. no es casualidad que le haya dado. Ah, bueno. No sé si tienen alguna otra pregunta. Kenneth, no sé si ya hablaste o tienes una mano levantada. Profe, es una duda, digamos, más general. ¿En el examen se apura esa calculadora o ustedes no han decidido con respecto a eso? Sí, ya lo decidimos, ¿verdad? Lo que se puede utilizar calculadora científica no programable. Yo honestamente no sé ni qué significa todo lo que acaba de decir, ¿verdad? Yo solamente, pues, cuando ocupo la calculadora, yo no tengo uno, entonces ni sé cuál es una y cuál es la otra. Entonces, sí se puede usar una calculadora, tal vez como comentario, tal vez no sé si es un consejo, no se ocupa, ¿verdad? Se ocupa para calcular 13 por 14. Entonces, si usted lo ocupa para hacer eso, es una buena idea que tenga el recurso y que no se sienta, no sé, agobiado porque no pudo calcular 13 por 14 y entonces no sabe si la respuesta es correcta o, ¿verdad? Le sirve para hacer cálculos muy sencillos, ¿verdad? Entonces, sumar dos cosas, multiplicarlo, ¿verdad? Si les pide calcular una distancia, pues posiblemente ocupen sacar la raíz cuadrada, pero igual, ustedes podrían escribir raíz cuadrada y no hace falta que hagan el cálculo numérico. Entonces, les sirve como un apoyo moral, ¿verdad? Que si hay que calcular la raíz cuadrada de 157, pues puedan poner cuánto es en su expansión decimal, pero no es una herramienta que les va a ayudar en algo de la materia, ¿verdad? En algo que, ¿verdad? No, lo que les puede ayudar es a hacer sumas, a hacer productos, ¿verdad? Entonces, pueden llevar calculadora, no pueden llevar calculadora programable, no sé ni para qué sirven, pero no los pueden llevar, y, ¿verdad? Las van a utilizar para hacer cosas muy básicas. Entonces, sumar, multiplicar, al rato pueden calcular una raíz cuadrada en el caso de que tengan que calcular una distancia, pero hasta ahí, ¿verdad? No van a ocupar ningún tipo de operación, ¿verdad? Que la calculadora de Juanito sí tiene y la mía no, ¿verdad? No. Sumar, restar, multiplicar y ya. Ok, profe, gracias. ¿Mucho gusto? Ok, entonces quedemos hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana posiblemente tenga la distribución de aulas ahí para que vayan, los que no conocen, ¿verdad? Yo no sé si conocen, pero si no conocen, para que vayan tal vez familiarizándose con
con el lugar donde va a hacer la prueba, etcétera. Recuerden que tienen que llevar, ¿verdad? Identificación, mascarilla, cuaderno de examen, lleven lapiceros extra, lápiz, tajador, se ocupan. Sebastián. ¿Dónde se consigue eso? Un cuaderno de examen, ¿qué digo? El cuaderno de examen puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser hojas, ¿verdad? Hojas blancas, rayadas, cuadriculadas, que estén grapadas, eso sí, ¿verdad? Para no, porque si llevan hojas sueltas, siempre está, ¿verdad? Uno es paranoico, ¿verdad? Entonces las hojas sueltas se pueden prestar para que usted le pase la respuesta a un compañero. Entonces se evita que hayan hojas sueltas dando vueltas por la clase. Entonces se pide un cuaderno de examen, pero un cuaderno de examen es básicamente un paquete de hojas ahí grapadas, ¿verdad? Un bloc, ¿verdad? Con notas grapadas, lo pueden utilizar. Pueden agarrar hojas blancas, graparlas, lo pueden utilizar. En las librerías, ¿verdad? Ahí, policromía, que yo creo que ya no existe, pero en todas las librerías que están ahí cerca de la U, ¿verdad? En el kiosco que está ahí por la salida principal, ahí venden cuadernos de examen, usualmente cuestan 200, 300 colones, no sé cuánto estarán ahora, pero un cuaderno de examen es de hojas. Estos cuadernos de examen que venden en las librerías, pues tienen una portada con donde dice nombre, curso, un cuadrito que te ponga la nota. Entonces, sí, usualmente se prefiere eso por orden, pero no es necesario que vayan a comprarlo si no tienen, ¿verdad? O si no quieren. Entonces, un cuaderno de examen es básicamente unas 10 hojas grapadas, básicamente. Kenneth. Profe, una pregunta con respecto al formato del examen. ¿Va a ser puro desarrollo o también va a incluir algún otro tipo de preguntas? Va a incluir una sección de respuesta muy breve. ¿Qué es una pregunta de respuesta muy breve? Piénsalo como las tareas, ¿verdad? Las tareas son respuesta breve. Usted mete la respuesta en un cuadrito. Pero el desarrollo, pero son preguntas de desarrollo, ¿verdad? La respuesta muy breve es una respuesta que básicamente el razonamiento que usted ocupa para responderla casi que es mental, ¿verdad? Yo le pregunto, no sé, le doy una matriz 2x2 y le pregunto cuál es su determinante. Entonces, no es que usted tiene que hacer un análisis, hacer la reducción gaussiana, contar cuántas filas cero son, aparte de eso decir que la solución y que parámetros, no, sino que usted calcule algo que en principio lo podría hacer hasta mentalmente, ¿verdad? Tal vez lo ocupa escribir porque, no sé, producto punto, no sé, pero es una pregunta completamente de cálculo, donde ese cálculo no le debería requerir más de un renglón, más de 10 segundos de pensamiento. Y hay una parte, ya así, ¿verdad? Esa parte, ¿verdad? Yo siempre lo digo, es de calentamiento. Usted llega frío al examen y ahí, ¿verdad? Hace como si fuera al gimnasio, calienta, estira un poquito y ya está caliente para hacer el examen de verdad. El examen de verdad son 3 preguntas de desarrollo, una por cada tema, ¿verdad? Tenemos sistemas, álgebra matricial y geometría vectorial. Ya esas son preguntas de desarrollo, ¿verdad? Tipo las tareas, ¿verdad? Donde sí se evalúa claramente todo el procedimiento, ¿verdad? Entonces, digamos que haya sido la pregunta que me dijo el compañero, ¿verdad? Calcule el punto sobre el segmento tal que la recta es vertical, es perpendicular. Entonces ya usted sí, ¿verdad? Usted ocupa de hacer un dibujo, ocupa trasladar el triángulo, ocupa hacer un cálculo de la proyección ortogonal, una vez que lo encuentra, ocupa devolverlo. Entonces, todo eso, pues, se califica. Ya, entonces, ocupa usted escribir todos esos procedimientos que le conlleven a la respuesta correcta. Entonces, ya esas son preguntas, sí, de desarrollo, ¿verdad? Se ocupa mostrar que realizó la reducción gaussiana, que obtuvo la matriz de identidad, y por lo tanto, la matriz era invertible, y la inversa es tal cosa. Entonces, todos esos cálculos sí los tiene que mostrar. La primera parte no, la primera parte usted pone 1, 2, 3 y, ¿verdad? La tuvo buena, la tuvo mala, pero la respuesta era 1, 2 o 3 y ya. Es como un marca con X, solo que no hay opciones. Usted tiene que poner la respuesta correcta. Solo se califica la respuesta que usted coloca en el cuadrito. Entonces usted puso que era 1. Si hizo 5 páginas de cálculos y, ¿verdad? La tiene mala, perdió 1 punto. Porque la respuesta no era esa que usted puso.
Entonces se califica únicamente lo que está en ese cuadrito. Y como dije, ¿verdad? El cálculo necesario no debería exceder un renglón, ¿verdad? 10 segundos 10 segundos de un cálculo mental. Ya, si usó más de 10 segundos en el cálculo mental, de fijo lo está haciendo mal, ¿verdad? Porque la pregunta es simplemente para que usted diga, sí, determinante, sí, no sé, tal cosa, sí, es lo otro, ¿verdad? Son preguntas de muy rápido, o sea, no hay que razonar, ¿verdad? Están pidiendo calcule esto, y el cálculo no es, ¿verdad? No tienen que hacer un análisis de la cantidad de variables, sobre el rango de la matriz, o de cosas, ¿verdad? Para eso está el desarrollo. Profe, ¿y cuánto tiempo van a dar para desarrollar el examen? Son 2 horas, de 8 de la Ok. mañana a 10. Sí, yo les pedí, bueno, no me acuerdo si les pedí por el chat, pero si alguien tuviese alguna situación, ¿verdad? Ya documentada con el CASE y demás, que ocupan más tiempo, ¿verdad? Todo eso el CASE usted le da documentos Entonces, por favor, envíenmelo para yo tenerlo en cuenta, que les tengo que dar más tiempo, ¿verdad? A veces hay estudiantes con problemas de la vista que ocupan letra más grande, entonces todo este tipo de cosas. Si tienen la documentación del CASE, envíenmela para yo estar al tanto y pues tomar las medidas del caso, ¿verdad? Pero sí, el examen son 2 horas. Gracias, profe. Mucho gusto. Estamos. Bueno, profe, gracias. Profe. ¿Qué es? Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Adiós.